Muy buenos días, tardes, noches a todos los chicos, chicas, chiques, chiquis que me siguen en este ejercicio de pensamiento colectivo que hemos llamado la reflexión perrona de la semana. Esta vez, a modo de introducción, pues es importante detenernos a pensar qué nos ayuda a configurar nuestras visiones de la realidad. A veces pueden ser intelectuales, gente que se detiene a pensar acerca de las maneras en que vamos significando la vida, la manera en que ciertos procesos nos van afectando y nos van llevando a ser de una determinada manera. Pero pues tradicionalmente también hay que considerar que los escritores, desde las metáforas, las historias que nos cuentan, pues también han contribuido de manera relevante a que nosotros nos detengamos a pensar y darle sentido a la realidad en la que vivimos. Entonces, esta reflexión perrona, pues está orientada a pensar en cuántas vidas podemos vivir en una sola vida, cuántas oportunidades nos damos de reinventarnos, de replantearnos y qué tanto coraje tenemos para poder vivir esas vidas posibles que tenemos. Esta semana vamos a hacer esto, pues a partir de un cuento breve. El cuento breve es La anciana indigna de Bertolt Brecht. Vamos a empezar. Mi abuela tenía 72 años cuando falleció mi abuelo. Este poseía un pequeño taller de litografía en un pueblo de Baden y en él trabajó con dos o tres ayudantes hasta su muerte. Mi abuela atendía el hogar sin criada, cuidaba del viejo y destartalado caserón y cocinaba para los hombres y sus hijos. Era una mujer pequeña y delgada, con un par de ojos vivarachos de lagartija, pero de hablar muy lento. Con escasísimos medios había criado a 5 de los 7 hijos que tuvo en total. Debido a ello se había ido consumiendo con los años. Sus dos hijas mujeres emigraron a América y los dos hijos varones también se marcharon fuera. Solo el menor, que era muy delicado de salud, se quedó en el pueblo. Llegó a ser impresor y tuvo una familia demasiado numerosa para él. De modo que al morir mi abuelo, ella se quedó sola en casa. Los hijos empezaron a escribirse cartas para decidir qué hacían con ella. Uno se ofreció a llevársela consigo mientras que el impresor quería instalarse con los suyos en la casa de la anciana. Pero la abuela rechazó ambas propuestas y solo quiso aceptar una pequeña ayuda monetaria de los hijos que estuvieran en condiciones de brindársela. La venta del taller de litografía, que estuvo en desuso hacía tiempo, no aportó prácticamente nada y encima había deudas. Los hijos le escribieron diciendo que tampoco podían vivir del todo sola, pero al ver que persistía en su actitud, cedieron y empezaron a enviarle mensualmente algo de dinero. Después de todo, pensaron, el impresor se había quedado en el pueblo. Y fue este quien se encargó de enviar de vez en cuando a los hermanos noticias de su madre. Las cartas de mi padre, así como lo que éste logró averiguar durante una visita y tras el entierro de mi abuela, que murió 2 años más tarde, me permiten hacerme una idea de lo que ocurrió en esos 2 años. Parece ser que desde un principio el impresor quedó muy decepcionado de que mi abuela se negara a cogerlo en el caserón, bastante grande y a la sazón vacío. Él, con 4 hijos a cuestas, vivía en una casa de 3 habitaciones, pero la anciana solo mantenía con él una relación muy libre. Invitaba a los niños a merendar los domingos por la tarde, eso era todo. Visitaba a su hijo 1 o 2 veces por trimestre y ayudaba entonces a la nuera a preparar mermelada de arándanos. Por ciertas cosas que decía la joven dedujo que la vivienda del impresor le resultaba demasiado estrecha a su suegra. Y mi tío no pudo evitar poner un signo de admiración en su informe sobre el particular. A la pregunta escrita de mi padre sobre lo que la anciana hacía en esos días,
Él respondió bastante escuetamente que iba al cine. Hay que entender que eso no era nada normal o en cualquier caso, no lo era para sus hijos. Hace 30 años el cine no era lo que es hoy. Iba asociado a locales miserables y mal ventilados, a menudo instalados en viejas boleras, a cuya entrada había carteles chillones que anunciaban crímenes y tragedias pasionales. A decir verdad, al cine solo iban adolescentes o debido a la oscuridad, parejas de enamorados. Una anciana sola seguro que llamaba la atención. Pero aún había algo más que considerar en el hecho de ir al cine. Las entradas eran, sin duda, baratas, pero como tal placer se situaba aproximadamente por debajo de las golosinas, equiparaba a perder dinero. Y tirar dinero no era algo respetable. A ello se sumaba el que mi abuela no solo no mantenía un contacto regular con el hijo que vivía en su pueblo, sino que tampoco visitaba ni invitaba a ninguno de sus conocidos. Jamás acudía a las tertulias locales. En cambio, iba muy asiduamente al taller de un zapatero remendón en una callejuela pobre y hasta un tanto desacreditada, en la cual, sobre todo por la tarde, circulaban personajes no muy respetables que digamos, camareras sin trabajos y menestrales ambulantes. El remendón era un hombre de mediana edad que había rodado medio mundo sin abrirse jamás camino. También decían que era dado a la bebida. En cualquier caso, no era una compañía idónea para mi abuela. El impresor insinuó en una de sus cartas que se lo había comentado a la anciana, pero había recibido una respuesta francamente fría. Es un hombre que ha visto el mundo, fue la contestación que puso fin al diálogo. No era fácil discutir con mi abuela sobre temas que no le apetecía abordar. Casi medio año después de la muerte del abuelo, el impresor escribió a mi padre que la abuela comía un día sí y otro no en la fonda. Vaya noticia. La abuela que durante toda su vida había cocinado para una docena de personas y había comido siempre las sobras, comía ahora en la fonda. ¿Qué mosca le había picado? Poco después mi padre hizo un viaje de negocios muy cerca del pueblo de mi abuela y fue a visitarla. La encontró cuando se disponía a salir. Ella volvió a quitarse el sombrero y sirvió a su hijo un vaso de vino tinto y unas galletas. Parecía estar perfectamente ecuánime, ni demasiado alegre ni demasiado taciturna. Preguntó por nosotros, aunque sin insistir mucho. Quiso saber sobre todo si también había cerezas para los niños. En eso seguía siendo la misma. Su habitación se veía impecable, por supuesto, y ella misma tenía aspecto saludable. El único detalle que aludía a su nueva vida fue que se negara a ir con mi padre al cementerio a visitar la tumba de su esposo. Puedes ir solo, le dijo lacónicamente. Es la tercera a la izquierda en la fila 12. Yo tengo que hacer. El impresor comentó más tarde que quizá tenía que ir a casa de su remendón. Se quejó amargamente. Yo vivo aquí en este cuchitril con mi familia, trabajo solo 5 horas al día y encima mal pagadas y para colmo, el asma vuelve a darme guerra y el caserón de Hauptstraße está vacío. Mi padre había alquilado una habitación en una hostería, esperando que, siquiera por simple cumplido, su madre lo invitara a quedarse en la casa. Pero ella ni mencionó el tema. Y pensar que antes, aunque la casa estuviera llena de gente, la abuela siempre le habría criticado que no viviera con ellos y encima gastara dinero en hoteles. Pero ahora parecía haber roto definitivamente con su vida familiar para emprender nuevos rumbos. Ahora que su existencia empezaba a declinar, mi padre, que tenía una buena provisión de humor, la encontró muy animada y dijo a mi tío que dejara a la anciana hacer lo que le apeteciera. Pero ¿qué le apetecía? La siguiente noticia que se tuvo de ella fue que había alquilado un break y se había ido de excursión un jueves cualquiera. Un break era un coche de caballos de grandes ruedas con cabida para toda una familia.
Muy ocasionalmente, cuando los nietos íbamos a visitarla, mi abuelo aquí alquilaba un break. La abuela se quedaba siempre en casa. Rechazaba las invitaciones a pasear con un desdeñoso gesto de la mano. Y tras lo del break vino el viaje acá, una ciudad más grande que, en ferrocarril, quedaba a unas 2 horas del pueblo. Iban a celebrarse allí unas carreras de caballo y a las carreras fue mi abuela. El impresor estaba ya muy alarmado por entonces. Quería que la viese un médico. Mi padre meneó la cabeza al leer la carta, pero se opuso a la idea de llevarla a un médico. La abuela no había viajado sola acá, se había llevado consigo a una muchacha que, según escribió el impresor, era medio débil mental y trabajaba en la cocina de la fonda donde la anciana comía un día sí y otro no. Aquella subnormal desempeñó a partir de entonces un papel en su vida. La anciana parecía haberse encaprichado con ella. La llevaba al cine y a casa del remendón, que por demás resultó ser un socialdemócrata. Y se rumoreaba que las dos mujeres se ponían a jugar a las cartas en la cocina con un vaso de tinto por delante. Ahora le ha comprado a la subnormal un sombrero rematado por rosas, escribió un día el impresor, desesperado. Y nuestra Ana no tiene vestidito de primera comunión. Las cartas de mi tío eran cada vez más histéricas, ya solo hablaban del indigno comportamiento de nuestra querida madre, y no decían nada más. El resto de la historia lo sé por mi padre. El posadero le había susurrado con un guiño. A Frau B le ha dado por divertirse, según dice. En realidad, mi abuela no vivió nada opulentamente esos últimos años. Cuando no iba a la fonda, su comida solía limitarse a un plato de huevos, un poco de café y, sobre todo, sus adoradas galletitas. Se agenciaba, en cambio, un vino tinto barato del que bebía un vasito con cada comida. Mantenía muy limpia toda la casa y no solo el dormitorio y la cocina, espacios que utilizaba normalmente. No obstante que sus hijos se enterasen, y sin que sus hijos se enterasen, hipotecó el caserón. Nunca se supo qué hizo con el dinero. Parece ser que se lo dio al remendón, quien a la muerte de mi abuela se trasladó a otra ciudad y, según dicen, abrió un negocio más grande de calzado a medida. Bien mirado, la anciana vivió 2 vidas sucesivas. Una de ellas, la primera como hija, esposa y madre, y la segunda simplemente como Frau B, una persona sola, sin obligaciones y de recursos modestos pero suficientes. La primera vida duró aproximadamente 6 decenios, la segunda no más de 2 años. Mi padre se enteró de que en sus últimos 6 meses de vida, la abuela se permitió ciertas libertades que la gente normal desconoce totalmente. Así, por ejemplo, en verano solía levantarse a las 3 de la madrugada y dar un paseo por las desiertas calles del pueblo, que de esa forma tenía para ella sola y, según afirmaban todos, al párroco que fue a visitarla con el propósito de acompañar a la anciana en su soledad, ella lo invitó al cine. Bien mirado. Perdón. He visto una fotografía que le hicieron para sus hijos y la muestra en su lecho mortuorio. En ella se ve una carita menuda con muchas arrugas y una boca de labios finos pero grande. Mucha pequeñez, mas ninguna mezquindad. Había saboreado plenamente los largos años de servidumbre y los breves años de libertad, consumiendo el pan de la vida hasta las últimas migajas. Bien, pues hasta aquí el cuento de la anciana indigna de Bertolt Brecht, ¿no? Y entre los comentarios, discusiones que tuve con mis alumnos, pues salieron varios puntos relevantes, ¿no? El primero, evidentemente, es este asunto de las diferentes vidas que podemos tener, porque hoy en día vivimos bastante tiempo.
tenemos tiempo suficiente como para desmadrar completamente nuestra vida en un cierto punto, volver a empezar y nos da tiempo. Y es que, pues bueno, gracias a la ciencia, a la tecnología, tenemos ese tiempo y no hay tanta prisa hoy en día. Digo, esto no quiere decir que nos quedemos atorados sin decidir, pero bueno, pues se requiere de coraje. Yo entiendo el coraje como una mezcla entre ira, que es cierto, hay que tener mucha para enfrentar las injusticias de la vida o sus dificultades, pero también de valor. ¿No? La palabra coraje la usamos con esa doble significación, ¿no? Como ira, como coraje, como valor. Entonces pensemos que, pues bien visto, tener el coraje de vivir requiere esta mezcla de emociones y sentimientos, ira y valor, para poder asumir que a veces la vida que vivimos se acaba, que ya no puede ser, porque pues se acabaron ciertas condiciones, porque ciertas personas fallecieron, porque ciertas personas ya no quieren estar contigo. Entonces, pues es empezar de nuevo sin importar el tiempo, la edad o las condiciones. Como vemos en el caso de Frau B, ¿no? Se pudo dar el chance de romper con una vida que había llevado, pues fácil, 72 años, en la que pues fue siempre dependiente de, en términos de haber sido hija, esposa, madre, y después 2 años se dio la oportunidad de ser ella misma. Y en esa oportunidad, lo que se dio el chance fue de encontrarse con el otro en el viaje de su vida. Ese otro que no había podido conocer, que no había tenido la oportunidad de descubrir, dado que estaba centrada en un mundo cerrado, donde sus interacciones y posibilidades estaban delimitadas por la familia en la que estaba, ¿no? Era su familia la que determinaba qué era lo que le convenía, con quiénes podía convivir, qué eran el nivel de expectativas al que podía aspirar en términos de sus posibilidades de ser y de hacer. Entonces, pues bueno, la idea, pues es que siempre podemos movernos hacia otro lado y que los grandes viajes en la vida no necesariamente son hacia lugares desconocidos, que digo, está chido, yo tengo la intención de viajar en los siguientes años. Lo que digo es que muchas veces esos viajes que nos cambian la vida son hacia otras personas, hacia descubrir diferentes formas de ver la vida y diferentes personas con quien vincularnos, querer, ¿no? Creo que querer al otro es como el gran desafío de esta vida. En estos días he conocido o he tenido la posibilidad de trabajar con algunos pacientes que tienen vínculos muy complicados, ¿no? Incluso en la red me encontré una metáfora en un post de Instagram, donde pues querer a la gente complicada es como querer a un puercoespín, ¿no? De hecho, hay una novelita que tengo pendiente que se llama así, El encanto del puercoespín. La tengo pendiente aunque vi la película hace muchísimos años. Y la metáfora creo que va por ahí muchas veces querer a gente complicada, conflictiva, con su propia historia de vida y sus dolores. Es como querer abrazar un puercoespín para poder aceptar su cercanía, para poder aceptar su compañía. Es necesario soportar una cierta dosis de dolor. Claro que en el caso de Frau B, pues ella tuvo que escoger, ¿no? Qué dolores puede soportar o estaba dispuesta a integrar a su vida. Porque querer como quiera que sea, nos pone vulnerables, nos abre hacia el otro y nos hace sentir que su presencia nos puede vulnerar, porque le compartimos experiencias, formas de ver el mundo, ¿no? Que tienen ese potencial de dolernos. Entonces, pues
Me agrada en esta narrativa cómo Frau B se da la oportunidad de conocer a dos personas y al parecer de quererlas como mínimo, y a todas las tertulias que hacía con gente que no era de su círculo tradicional, ¿no? Cómo incluso se da el gusto de disfrutar ciertos placeres, como esa ligera embriaguez, ¿no? Acompañada con unas galletas, ¿no? Que hace que la vida adquiera un gusto diferente, ¿no? Entiendo que hasta la forma que se vinculó con la alimentación fue diferente. La alimentación dejó de ser un acto de servicio para otros para hacer un acto de amor hacia sí misma, ¿no? Puedo entender un poco esto desde mi perspectiva personal, porque cuando me detectaron diabetes, mi vínculo con la comida tuvo que cambiar mucho. Primero la empecé a ver como una especie de enemigo, o sea, esta cosa me está matando. Pero después fue reamigarme con la comida, fue reamigarme con el gusto de estar vivo, encontrar mis sabores, descubrir que mi forma de vinculación era a través del amargo, ¿no? Mis sabores principales son amargos, disfruto mucho de un buen café. Mis guisos tienden a ser amargos. Y pues bueno, encontré que hay felicidad de muchos sabores. En la anciana tenía un sabor a vino, quizá también un poco amargo. Pero pues bueno, en conversaciones recientes he descubierto que hay gente que le agarra sabor a la vida a través del ácido, ¿no? Y me refiero al sabor al limón, ¿no? Este, y así supongo que hay vidas dulces, vidas saladas. Entonces, pues cada una de ellas nos aportan cosas diferentes, vínculos diferentes. Y pues la invitación, sobre todo a los más jóvenes, es doble, ¿no? La primera, pues sí, a pensar que nos podemos reinventar siempre, que la vida no se acaba pronto. Y la segunda, pues a no estar quizá demasiado seguros de la vida que estamos viviendo. Muchos de nosotros, cuando somos jóvenes, tenemos la fantasía de estar tomando las decisiones correctas, de vivir una vida que es un continuo en el cual voy sumando y viviendo las consecuencias de mis buenas decisiones. Pero resulta a veces que la vida cambia sin que nosotros lo pidamos, propiciemos, porque vivimos en un mundo lleno de incertidumbres y creo que no nos gustan del todo las incertidumbres. Porque, pues bueno, el ser humano es un ser humano que no nos, es un ser vivo que no nos da garantías, ¿no? Quizá a diferencia de nuestras mascotas que siempre nos eligen, que si nosotros se mueren, los seres humanos un día de la nada, sin que hayamos hecho ahora sí que más nada, se levantan, se voltean, nos ven y nos dicen, ya no te quiero. El amor eterno era bien fácil en el siglo XIX, en esta época decimonónica. Pues cuando te morías a los 40, ¿no? No vivías lo suficiente como para que el de al lado te llegara a desagradar. Entonces, pues bueno, hoy tenemos que reinventarnos y el compromiso del amor es mucho más complicado, porque pues implica levantarse, voltear al otro y decir, hoy te vuelvo a escoger a ti. Y eso, pues deja de ser una situación romántica, porque hoy te puedo hoy te vuelvo a escoger a ti. Implica quizá mañana puedo decidir ya no escogerte. Entonces tenemos que aprender a vivir en este mundo de incertidumbres, de este mundo que no tiene garantías, ¿no? Que a veces un cambio tecnológico, otras veces un virus, puede hacer que nuestra vida sea completamente diferente y tengamos que reinventarnos de la noche a la mañana, ¿sale? Y a veces, cuando tenemos el coraje suficiente y la curiosidad, nos podemos reinventar solo por saber qué se siente. Muy bien, pues hasta aquí la reflexión perrona de esta semana. Espero que hayan disfrutado el cuento de Bertolt Brecht, que hayan disfrutado este viaje por la literatura y se dejen influir por las historias para que su vida sea mucho más rica
e interesante, ¿no? A modo de cierre, me gustaría pensar que este espacio, ¿no? Vamos a incluir un cierre particular, ¿no? Me lo voy a robar de una canción de David Bowie, ¿no? We can be heroes just for one day. Creo que estamos rodeados de mucha estupidez, como que estamos en tiempos de estúpidos. ¿No? Le estamos dando mucho poder a estúpidos y están tomando decisiones que nos están llevando a la destrucción. De repente consumimos mucha estupidez en las diferentes redes sociales. Eh, Seamos héroes. Démonos el chance de tocar a otros a través de la compasión, del coraje, del gusto por vivir y démonos el chance de cambiar otras vidas y de cambiar las propias. Seamos héroes de nuestras vidas y de aquellos que nos tocan, aunque sea solo por un día. Muy bien, nos vemos cuando nos tengamos que ver.